hemos concluido, mis hermanos, con esa serie de nuestra identidad en Cristo, y vamos a comenzar con unos temas individuales porque el Señor no me ha dado una serie todavía, pero el Señor tiene cuidado de nosotros y nos provee el alimento que necesitamos. ¿Ven, hermanos? Hoy en la mañana estuve compartiendo un tema, le invito a que lo escuche si no lo he escuchado, con el título "Y sí". Ya ve que en las últimas semanas fue como un amuleto para todos los mexicanos anhelando la Copa Mundial, que fuéramos triunfadores, pero pues los de Inglaterra dijeron "¿y si no?", y es el título del día de hoy, "¿y si no?". Ahora, nada tiene que ver con el fútbol, pero simplemente tomé este título que Dios me dio para exponer este tema. Y los invito a abrir su Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo 30. ¿Cuál, pastor? Deuteronomio. Mire, para que se ubique, lea la altura de mi Biblia. Es como el quinto libro más o menos de la Biblia. Deuteronomio, capítulo 30. Esto es lo que se conoce como la Torá, lo que son los 5 libros del Pentateuco. Y Deuteronomio es uno de los libros que habla y trae la ley de parte de Dios a través de Moisés. Deuteronomio capítulo 30, versículo 15 en adelante. Y me regalan amén cuando esté listo. Muy bien. Leemos la palabra como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar a posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Hasta ahí. Hablemos con el Señor. Señor, gracias. Gracias nuevamente por permitirnos introducirnos a este libro, Señor, donde tú nos hablas, mi Dios, a través de tu palabra, Señor, y siendo guiados por tu Santo Espíritu, mi Dios, te pedimos que nos hables, Señor, a nuestro espíritu, a nuestro corazón, a nuestra alma, Señor. Somos imperfectos, mi Dios, pero venimos al perfecto, Señor. Gracias, mi Dios, por ayudarnos a entender a través de la guía del Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Si se fija o si notamos, aquí está hablando Moisés de parte de Dios, y es Moisés desafiando al pueblo de Israel, ya que estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Los desafía a escoger la vida, los desafía y les aconseja. Si se fija, era un desafío, pero también les da un consejo. Los desafía a escoger la vida antes que la muerte, el bien antes que el mal, a obedecer a Dios antes que a los ídolos. Dios ha capacitado al ser humano con el privilegio de decidir, de elegir en su propio libre albedrío. Él nos deja decidir por nosotros mismos desde el principio, si le seguimos o si le rechazamos. Sin embargo, esta decisión determinará dónde pasaremos nuestra eternidad. La vida del hombre terrenal tiene su fin. Si no, vea los cementerios, hay puros muertos, y los que trabajan ahí también. Pero el hecho es de que está constituido, dice el libro de Hebreos capítulo 9, que el hombre viva solamente una vez, y después la muerte, y después el juicio. Entonces,
Todos, no nos debe de sorprender cuando alguien fallece, porque la paga del pecado es muerte. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Entiéndase que Dios lo hizo eterno, porque Dios sopló su aliento, puso eternidad en el hombre, en el alma. Recuerde que somos tripartitos, espíritu, cuerpo y alma. El cuerpo vino del polvo y al polvo volverá. El espíritu es el que Dios pone, es el que nos ayuda a articular. O sea, es algo que usted no ve, ni tampoco los doctores. Le faltas 10 gramos de espíritu, ¿no? Eso Dios lo da, porque el cuerpo sin el espíritu está muerto. Dios no te tiene que quitar la vida, simplemente te quita su espíritu, eso le pertenece a Él. Pero el alma es eterna. Y en el alma están las emociones, la voluntad y las emociones, la voluntad y el intelecto. Y en esa voluntad cada quien decide. Dios capacitó al hombre para decidir. Dios puso al hombre en el Edén, pero le dijo, te quedas aquí, no te muevas. ¿No? Dios le dijo, de todo árbol podéis comer. Y le puso un límite. ¿Qué significa esto? Que Dios pone límites para ver si Dios, en el libre albedrío que Dios nos dio, Él quiere que nosotros lo amemos voluntariamente. Porque ¿qué amor sería? Es que tengo que amar a Dios. Así con los brazos, es que tengo que amarlo. ¿Por qué? Porque Él me creó. No. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Es una decisión. Él decidió amarnos, por eso nos creó. Tú no le conocías, pero Él nos amó. Dice que Él nos amó desde antes de la fundación del mundo. Mira aquí el poder de Dios, la omnisapiencia de Dios. Entonces, Dios quiere que le amemos voluntariamente, y Dios nos capacitó con este libre albedrío de que cada quien decide. Nuestros hijos deciden obedecernos o no, como padres, pues. Usted decide obedecer al pastor o no. Usted decide obedecer a Dios o no. Usted decide respetar las leyes de tránsito o no. Cada quien decide. Ya está estipulado las leyes de tránsito, el gobierno, todo lo que, los impuestos, todo lo que, si usted no lo quiere hacer, no lo haga, pero habrá consecuencias. Igual la desobediencia a Dios, la paga del pecado es muerte. Y hasta me gustó eso y punto. No es de que, a ver, ¿qué piensas? No, punto, porque Dios lo estableció. Él es el legislador por excelencia. Un legislador es de que, por ejemplo, en el Congreso pues están debatiendo y están legislando leyes, poniendo leyes, quitando leyes, pero Dios es el que no pregunta, ¿qué piensas? No, Él pone las leyes, Él estableció las leyes que nos gobiernan, como la ley de la gravedad, la ley de la termodinámica, las leyes que nos rigen, y cada quien, ahora sí que estamos sujetos a una ley. El pecado es una ley, hermanos. Hay una ley del pecado en nosotros, porque ya va intrínseco en nosotros. Es una ley esa. No es de que yo no quiero cumplir la ley. No, es que lo vas a cumplir porque eres pecador. ¿Me explico, hermanos? Ok. Ahora, Dios quiere que le amemos voluntariamente. Entonces, Dios capacitó o le dio el privilegio al hombre para que eligiera, y Dios pone el querer como el hacer, pero la elección es nuestra. Dios en su omnisapiencia ya sabe quién es de Él y quién le va a recibir y cuándo. Por eso no desaprovechemos la oportunidad cuando nos exponen la palabra de Dios. Miren lo que dice el versículo 16. Ya leamos leamos el 15 para entrar al 16. Mira, aquí habla de observa, pon atención. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Y nos dice, como diciendo, escoge. Es como que te ponen enfrente de aquí una ensalada o un gansito. ¿Qué pedimos? El gansito. O la hamburguesa o la pizza. Y la otra no, porque no, es amargo. Pero lo que es, cada quien decide, hermanos. Ahora, fue un ejemplo tal vez muy burdo, pero el punto es de que Dios está poniendo delante de nosotros el bien o el mal. ¿Qué quieres? ¿La bendición o la maldición? Nos da el privilegio de que escojamos, de que nosotros decidamos. Y el versículo 16 dice, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios.
que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. El amar, más allá de un sentimiento que se puede expresar en la esposa, los hijos, los familiares, más allá de un sentimiento es una decisión. Por ejemplo, el padre decide amar a su hijo. ¿Por qué? Porque hay una motivación. La mamá ama a su hijo por naturaleza, ¿sí? Aunque hay excepciones, ¿sí? Pero por naturaleza, ¿por qué? Porque están enlazados. Un amor entrañable, ¿sí? Bueno, se conoce así. Entonces, pero es una decisión. Cada quien decide. Nosotros amamos a nuestros padres porque decidimos, porque es la correspondencia del amor que tienen hacia nosotros. Nosotros amamos a Dios porque le conocemos. Porque nadie puede decir, yo amo a Dios. Bueno, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Por qué es que usted se aparta del mal? Porque ama a Dios, ¿cierto? Ahora, no estoy diciendo que sean perfectos. No, todos estamos en un proceso. Sin embargo, el amar es una elección. Él decidió amarnos, hablando de Dios. Él también quiere que le amemos. Esto es una acción voluntaria. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo? Bueno, es que si dijo que le amo, va a ser evidente porque le obedezco. Es como, dice el Señor, si soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi obediencia? Si decimos que Él es nuestro Padre, pues comportémonos como un hijo. Mire la oración del Padre, Padre nuestro que estás en el cielo. Pero si no nos comportamos, no honramos a nuestros padres, a nuestro Padre Dios, ¿qué tipo de hijos somos? Si decimos, si Él dice, si soy Señor, ¿dónde está mi obediencia? Porque si no le obedecemos, podemos decir, no, Él es mi proveedor. O Él es el que me cura o el que me da el trabajo, pero no me someto. Entonces dice, si soy Señor, ¿dónde está mi obediencia? Muchos tienen a Jesús como su Salvador, como su doctor, como el que me va a proveer ahí para pagar la renta, pero no como su Señor. Porque si fuera su Señor, le obedecería. Por eso dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y es lo que está diciendo aquí. Porque yo te mando que te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andéis en sus caminos. Ahora, aquí es un mandamiento, sí, pero porque Dios ya les mostró su amor desde que los sacó de Egipto y los llevó por todo el desierto ahí por 40 años y los sustentó y les mostró su amor y su misericordia y su gracia. Entonces, en respuesta, vas a entrar a la tierra prometida. Bueno, muéstrale a Dios en obediencia tu amor. Y dice algo más, para que vivas y seas prosperado. Esto significa que nunca vamos a morir. No está diciendo eso. No, la paga del pecado es muerte. Todos vamos a morir, hermanos. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. Nadie va a vivir eternamente. No. Todos vamos a morir. Mire, nadie se está haciendo joven, hablando aquí ya como adultos. ¿Por qué? Porque nos estamos envejeciendo. Pregúntale a su espalda, a sus rodillas. Cada día en la mañana, yo por eso creo en la resurrección. Tienen que resucitar este muerto. Yo no me quiero levantar, pero tengo que ir a resucitar este muerto día con día. Porque no nos estamos haciendo jóvenes. Entonces aquí es donde dice, para que vivas y seas prosperado. Esto no significa que nunca vamos a morir. Pero el que ha muerto en Cristo Jesús, ya no teme la muerte. Y yo se lo digo de todo corazón, o sea, con convicción firme. Tampoco me voy a arrojar a las vías del tren, a aventarme de un puente. No, le digo que no temo a la muerte, porque sé a dónde voy, sé de dónde vengo. Antes no sabía, ahora sé de dónde vengo, porque al haber creído en el sacrificio de Cristo, Dios me ha dado potestad, autoridad de ser hecho hijo de Dios. Y sé a dónde voy. Terrenalmente voy a morir, voy a sufrir, voy a enfermar y todo eso, sí. Pero espiritualmente, en el alma es eterna. Y esa ya sé dónde voy. Imagínese a estas alturas algo, pues no sé, y es el pastor. No, yo sé a dónde voy. Y no es arrogancia, no es jactancia, no. Y si me glorío en el Señor. Pablo dijo, ya no vivo yo, sino Cristo que vive en mí.
El hombre viejo va envejeciendo, pero la nueva criatura esa apenas va creciendo para la eternidad. Entonces, eso no significa, para que vivas, no significa que no vamos a morir, ¿no? Todos vamos a morir. Pero el que está en Cristo tiene una nueva identidad. Vamos a volver a la serie, ¿no? Tampoco significa que todos vamos a ser ricos o millonarios, porque ahí dice, para que prosperes. El apóstol Juan le escribe a su amigo Gallo, que dice, yo quiero que seas prosperado en todo. Y lamentablemente los de ese evangelio de la prosperidad, ahí está, para que seas prosperado, y habla de lo material. No, ¿quién dice eso? Para que seas prosperado en todo, en tu familia, en el conocimiento, en la sabiduría, en la gracia, en la humildad, en la misericordia, en la nueva naturaleza que Dios ha puesto en nosotros ya. Amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza y fe. Ahí quiere que seamos prosperados, que crezcamos. Sin embargo, también Dios puede prosperar materialmente a quien Él quiera. Amén, hermanos. Haga, Señor, tu voluntad. Pero bueno, Abraham era muy rico, David era muy rico, Jacob era muy rico. Eran hombres de Dios. O sea, Dios no está peleado con las riquezas. No. Él prospera a quien Él quiere también. Versículos 17 y 18 dice, mas si tu corazón se apartare y no oyeres, aquí está hablando ya del opuesto como consecuencia, y no oyeres y dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar a posesión. Aquí habla de consecuencias, de las consecuencias de elegir mal. ¿Por qué? Porque se van tras dioses ajenos. O sea, son dioses de otras naciones. Por eso en Deuteronomio 28 dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no te acostumbrarás, no harás las prácticas de los que viven ahí. No consultarás a agorero, mago, sortílego, ni quien consulte muertos. Es una dimensión, hermanos, espiritual que Dios nos prohíbe tajantemente que no abras esas puertas. No andes consultando tu horóscopo, no andes leyendo que el café, que las cartas. No, son puertas, hermano, que entran y entran demonios. Legiones, hermanos. Amén, hermanos. Ahora, versículo 19 dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos. Mire cómo el testimonio de dos es bueno. Ahora, aquí está tomando a dos, que es la tierra, obviamente que es una metáfora. La tierra, imagínense protestando ahí. No, sí, yo protesto. No, está hablando en una metáfora. Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Hay momentos en nuestra vida que es determinante y que marcará un antes y un después. Un antes y un después, por ejemplo, dice la Escritura que la tierra, cuando Dios creó la tierra, estaba desordenada y vacía. Y hubo un momento y salió la palabra y dijo Dios. Eso marcó un antes y un después, del desorden al orden. Y estamos hablando en la cosmología, porque la tierra estaba desordenada, pero no estaba vacía en sí, porque si no, no estuviera desordenada. Algo que está vacío no tiene desorden, no, tiene que tener algo. Por eso, pero estaba desordenada. Pero cuando vino la palabra, lo empieza a poner en orden. Eso marca un antes y un después. El tiempo del ser humano fue determinante cuando nació el Señor Jesús, porque dice antes de Cristo y después de Cristo. La vida del ser humano cambia cuando uno conoce a Jesús y se va a ver evidente con un antes y un después. La verdad, ustedes no quieren conocer al Armando de antes, ni yo lo quiero conocer. O sea, no, ni se imaginan. Más bien, no imagínense, bórrense esa imagen. Pero el hecho de que conozcan al nuevo Armando, entiéndase, persona.
¿Por qué? Porque hubo un después. Y aquí hay momentos en nuestra vida donde va a marcar un antes y un después. Y Dios nos está desafiando a todos. Nos ha desafiado, algunos los desafiará, pero algunos ya fuimos desafiados. Pongo delante de ti la vida y la muerte, ¿qué escoges? ¿Y qué cree que escoge el mundo? Pues la muerte. Sin embargo, hay algunos que dicen, no, pues evalúa, calcula, no, pues, no, la vida. Entonces hay un antes y un después que cambiará el rumbo de nuestra vida y nuestra eternidad. La Escritura dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dios se toma el tiempo y nos susurra al oído con palabras de amor, diciendo, escoge la vida. Y dice, primero pones, haga de cuenta que, imagínese Chabelo, la catafixia, ¿qué escoges? ¿La número 1 o la 2 o lo que traigo en la bolsa? Y como ve al muchachillo que no sabe ni qué, escoge lo que traigo en la bolsa, porque es mejor. Es lo que, bueno, tal vez el ejemplo fue muy, pero es lo que hace Dios, por amor, nos ve, a veces no sabemos escoger, y nos anima, nos estimula a que escojamos lo mejor, porque cada quien decide, hermanos. Lo más triste es de que la gente que decide irse al infierno se va hasta bailando, se va adulterando, se va robando y no le importan las consecuencias. De algo me he de morir con el cigarrote, cuando el doctor ya dijo, un cigarro más te vas a morir. Y aún así deciden mal. Uno dice, ¿cómo que ya te dijeron que otro chicharrón y el colesterol? No importa, de algo me he de morir. Y ¡zas! Eligieron mal. ¿Sí me estoy explicando? Y todo el doctor dice, no comas eso, o no lo bebas, no hagas eso. Así Dios en su misericordia y su amor se acerca a nosotros y nos susurra al oído con palabras de amor diciéndonos, escoge la vida para que vivas. ¿Por qué dice para que vivas? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, hermanos. ¿Para qué vino el Señor? ¿Qué no vino eso? De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque no tenía vida eterna. Estaba en la muerte eterna. Porque la paga del pecado es muerte. Punto. En la historia del ser humano, desde su creación, la Biblia registra a hombres y mujeres que decidieron mal y después se arrepintieron. Otros que decidieron amar y obedecer a Dios. Hubo otros que después de haber creído, de estar a cuentas con Dios, decidieron abandonarlo, apostatar. Pero hubo otros, muchos, que decidieron mal, con un rotundo no, pensando y diciendo, ¿y si no? Me pongo delante de ti la vida y la muerte, ¿qué escoges? ¿Y si no quiero qué? Ahora sí ya cobra sentido ese ¿y si no? Que nada tiene que ver con el fútbol. Pero aquí es donde ¿y si no? ¿Por qué? Porque tú decides, yo decido. Tengo conocimiento de la palabra de Dios y yo decido. Salomón tenía el conocimiento de que no tenía que tener muchas mujeres y él decidió acumular muchas mujeres, 1000 mujeres. Él sabía de que no tenía que acumular muchos caballos para ir a la guerra porque no era tiempo de guerra. Eso era no confiar en Dios. Él decidió la fama, que hasta una mujer de África vino, la reina de Saba, para escuchar la fama porque había escuchado de la fama de Salomón. O sea, y el acumular dinero, o sea, no te vas a enriquecer, Salomón. Él sabía esto, el hombre más sabio que había existido, y él decidió desobedecer. David sabía que el adulterar era malo, ¿o no? Y adulteró. Mire cómo el conocimiento, eso no cambia a la persona. El conocimiento nos ayuda, por supuesto, para poder elegir, pero al final de cuentas cada quien decide, hermano. Hasta el pastor se la sabe y ya se la saben. Yo predico, usted decide. Amén. Cada quien decide. Y voy a estar, Señor, yo les prediqué tu palabra. Aquí es donde, ¿y si no quiero? Todos sabemos en nuestras conciencias lo bueno y lo malo. Dios capacitó al ser humano, a todos los seres humanos, con una conciencia. La conciencia
Romanos capítulo 2 nos dice que la conciencia es ese juez insobornable que existe en nosotros, que nos dicta lo bueno y lo malo. Usted no puede engañar a su conciencia. Vamos a decir, usted no puede engañarse a sí mismo. Usted sabe que hay cosas que usted está diciendo que son mentiras, o que tal vez es una calumnia. Usted lo sabe. Tal vez engañará a todos, pero usted no se puede engañar a usted mismo, ¿cierto? Hay algunos que llegan a un estado o en un endurecimiento de corazón que hasta pueden creer que lo que dicen es verdad. Creen en su mentira, pero ellos al escudriñar, no es cierto, yo no ando en ese baile, porque ya calumnió tal vez a un matrimonio y le han dado a tu esposo bailando, ni siquiera fue el baile. Pero él se empieza, pues, hermanos, entran demonios y empieza uno la maldad. Entonces, el hecho es de que usted no puede engañarse, menos engañar a Dios. Y Dios nos capacitó con una conciencia que nos dicta lo bueno y lo malo. Esa conciencia es la que nos ayuda a determinar, a evaluar, pero sin embargo la decisión sigue siendo de nosotros, porque aún está su conciencia y puede estar intacta. Sí, la conciencia te está diciendo no te lo comas. Tú sabes que ese es el fruto prohibido que Dios dijo que no comas. Y la mujer ignoró, hablando de Eva, ignoró su conciencia, ignoró el conocimiento que tenía de Dios y obedeció a una serpiente. ¿Se fija? ¿Amén? Ok, ahora Adán tenía un solo mandamiento: de obedecer a Dios, no comiendo del fruto prohibido, pero decidió obedecer a su mujer, más a su mujer que a Dios. Ahora, ayer enseñaba esto, ¿no? Y con mucho respeto, pero con conocimiento de la Biblia, para que usted mire. La mujer fue engañada, no era inocente tampoco, porque ella tenía el conocimiento. Ahorita que expliqué, ella tenía el conocimiento, pero ella decidió comer del fruto prohibido, ¿cierto? Ahora, el problema no es atacar a las mujeres, no. Déjenme les explico esto. Ella decidió, sin embargo, dice la Escritura, que el pecado entró al mundo por un hombre, por Adán, porque el mandamiento se lo dio al hombre, no a la mujer. El hombre tuvo que haber instruido a su mujer, y la instruyó bien porque ella ya tenía el conocimiento. No debo de comer de este fruto, pero ignoró su conciencia, ignoró el conocimiento, el entendimiento que ella tenía, y decidió comer el fruto prohibido. Después va con Adán, come del fruto. Él ya sabía. La mujer fue engañada, el hombre no fue engañado. Y aquí la consecuencia dice: por cuanto le hiciste caso a tu mujer. Ay, hermanitas. Bueno, el hecho es de que, aquí, mire, antes de comer el fruto prohibido estaba en inocencia. Pero después de que comió, ¿qué se hizo? Una mujer pecadora. Y no estamos hablando de pecados inmorales, nada de eso. No, es una mujer pecadora ya. ¿Me explico? E incitó a su marido para que come de este fruto. Y le hizo más caso a la mujer que a Dios. Entonces la carga, mire, si nuestros hijos andan brincando, andan de desobedientes, ¿quién es el malo? Somos nosotros, porque los malcriamos, ¿cierto? Ahora, llegará el tiempo donde cada quien decide, pero mientras que son niños es nuestra responsabilidad, ¿o no? Ya llegará el tiempo cuando ya te enseñé, mis hijos ya son adultos, ya les enseñé a mi capacidad, con ejemplo, con mis errores, y que aprendan de mis errores, de mis faltas, pero ya ellos deciden. ¿Me explico? Porque la Escritura dice que los padres no llevarán los pecados de los hijos, ni los hijos de los padres. Entonces aquí ya Adán es donde, por haberle obedecido a su mujer, él decidió. Él también tenía el conocimiento, tenía la prohibición. Él tenía, mira, si comes del fruto de ese árbol, morirás. Pongo delante de ti la vida, todos los árboles, del fruto de la vida. Ahí está el fruto de la vida. Y de ahí se le alimentaban, tanto así que llegaron a ser longevos, vivieron
muchos años. Pero también está el árbol de la muerte, del fruto prohibido, que produciría la muerte. Entonces, pongo delante de ti estos dos árboles. Y tú debes hacer, y no comas de este, agarra del otro, para que vivas. Pero él decidió también, cayó. ¿Me estoy explicando, hermanos? ¿Estamos entendiendo? Cada quien decide. Más adelante, ellos tuvieron sus dos hijos, hablando de Caín y Abel. Y en una ocasión, dice, vino Caín delante de Dios para traerle una ofrenda de lo que él había cultivado. Pero también vino Abel, su otro hermano, para ofrecerle, porque él era ganadero. Él traía ovejas y trajo una oveja. Dijo, lo mejor. El otro también le trajo lo mejor. Sí, pero a tu manera, Caín. Hay una forma de adorar a Dios, hermanos, como Dios lo está, en espíritu y en verdad. Porque Dios conoce nuestros corazones cuando estamos adorando. Si estamos adorando en espíritu, en verdad, o como Caín, a nuestra manera. Ahora, cuando Caín ofreció, dice que Dios miró su corazón y dio su ofrenda. ¿Qué es esto? Juicio. Mire, hermanos, se lo digo con mucho respeto, pero es un principio. Cuando usted viene y se presenta con su ofrenda, Dios le hace juicio y pone una balanza. Ah, caray. Ahora, no trato de extorsionar ni de manipular, no, es un principio que quiero que aprendan, que quiero que entiendan. Tampoco estoy manipulando de que tienen que dar más porque muestre su amor. No. Hágalo conforme haya prosperado y conforme pues, usted entienda. Para algunos su Dios es así chiquito porque así se ofrenda. ¿Me explico? Pero si Dios es el todo para ti, todo es de Él, quieras o no, porque te lo quita el día que quieras. El día que quiera, perdón. Amén. Ahora, cuando vino también Abel y le ofreció lo mejor, y Dios vio la ofrenda y vio el corazón de Abel y le agradó. En ese momento Caín se molestó y Dios le dijo, ¿por qué ha caído tu semblante, Caín? Ahora, la escritura dice en Hebreos capítulo 11, versículo 2, dice, por la fe Abel, versículo 3, por la fe Abel ofreció un mejor sacrificio que Caín. Pero significa que en este caso, Adán y Eva le enseñaron a sus hijos, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Adán y Eva recibieron la revelación cuando fueron vestidos, les fueron quitadas sus ropas de hojas de higuera y Dios les puso pieles. En este caso mató animales, una expiación, un sacrificio de animalitos y los cubrió su desnudez con pieles. Esto habla de un sacrificio, cómo se debería de presentar, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Ellos lo entendieron y se le enseñaron a Abel y a Caín. Por eso hace la comparación. Por la fe Abel ofreció mejor sacrificio. ¿Mejor que qué? Mejor que la de Caín. Entonces en ese momento que Dios los mira y a Dios le agradó el sacrificio de Abel, entonces Caín se enojó. Y le dice, ¿por qué ha caído tu semblante? Si bien hicieres, no serías redarguido. O sea, tú sabes en tu conciencia que estás haciendo mal. Y Dios preguntaría, ¿o no? Yo sé. Si les predicas allá afuera, yo sé, yo sé. No sabes nada. Si fueras obediente, bueno, obedecería la palabra de Dios. ¿Amén, hermanos? Ok. Estoy parafraseando y estoy así. Bueno, el hecho es de que en ese momento le está dando la oportunidad de hacer lo correcto. Si bien hicieres, así como tu hermano, dice, no sería redarguido. El pecado está a la puerta. Todavía no había pecado. ¿Por qué? Porque estaba en el pensamiento, estaba en lo que había hecho, pero Dios le estaba dando la oportunidad. Pongo delante de ti la vida y la muerte, escoge, Caín. ¿Me estoy explicando, hermanos? Como a todos nosotros, hermanos. Cómo presentarnos delante de Dios, cómo presentarnos con un corazón limpio. Y ahí Dios lo mira. Pastorcito, y que esto, y ay, hermanita, y ay, hermanito. Limpia tu corazón. ¿Sí me explico, hermano? Ahora, mire esto. Cuando Caín dice que su semblante cayó,
se enojó, no solamente se entristeció, pero también se molestó. Es una combinación, hermanos. Cuando sabes que no hiciste lo correcto y tu conciencia te lo dice, pero aquí no era solamente la conciencia, porque él ya sabía lo que debería de hacer, pero lo hizo a su manera. Y Dios no, en Dios no hay atajos, hermanos. Hay solamente una forma de obedecer a Dios al 100%, hermanos. Somos imperfectos, eso sí. Tampoco estoy diciendo que no. Pero si usted lo entiende, usted lo sabe, no ande claudicando entre dos pensamientos. O diciendo, no, es que fulanito así lo hace, yo así lo voy a hacer. No, el estándar es Cristo y la mejor ofrenda para Dios fue su Hijo. Amén, hermanos. Ahora, cuando Él ofrece, dice, el pecado está a la puerta, ve y haz lo correcto. Le está dando la oportunidad todavía de ir a hacer lo correcto. Ofrécelo como tu hermano. Pero en ese momento dice que salió y le dijo a su hermano, ven, vamos al campo. Y lo mató. Él decidió. Como nosotros, hermanos, cada quien decidimos. Mire, dice la Escritura que el odiar a tu hermano es homicidio. Dice. Y los homicidas no entrarán al reino de Dios. Punto. Sencillo, hermanos, no se amargue la vida. No tiene por qué cargar con esa amargura. Suelte. ¿Te hicieron algo? Llévalo al Señor. ¿Tú hiciste algo? Pide perdón. Punto. No es muy complicada la vida, hermano. No se la complique, por el amor de Dios. Aquí Caín era como, ¿y si no quiero? ¿Y si no? Pues no. ¿Qué pasó? Que pues mató a su hermano. Y todavía Dios le preguntó, ¿dónde está tu hermano? No sé. Fíjese cómo el pecado se va en aumento. Mire, Adán simplemente comió el fruto prohibido, pero su hijo ya mató. Y luego mintió. Y luego todo lo que siguió haciendo, porque habla de una simiente diferente. Ahora, en ese momento que Dios le preguntó, ¿dónde está tu hermano? Le estaba dando la oportunidad de confesar su pecado. Le dijo, no sé. ¿Acaso soy guarda de mi hermano? ¿Qué hiciste? Ahora, no, esa pregunta no era porque Dios no supiera qué había hecho. Dios ve todo, hermanos. Dios ve todo lo que haces en todo lugar. En todo lugar. Amén, hermanos. Amén. Okay. En ese momento le está diciendo, confiesa tu pecado. Y dice, no sé. ¿Qué hiciste? La sangre de tu hermano clama a mí por justicia. Ahora, mire, déjenle enseñar un principio nuevamente en lo que tal vez nuestro hermano tiene algo contra nosotros. Caín y Abel ahí tenían ese conflicto por Caín, pero Dios le da la oportunidad, nos da la oportunidad, hermanos, que vayamos y nos pongamos a cuentas con nuestro hermano, nuestra hermana. Y si no, ya hay consecuencias. Si confesamos nuestro pecado, bueno, pues vuelve la restauración y sigamos adelante, hermanos. Es sencillo, no se complique la vida. Mire otro ejemplo. Dios envió a Moisés a Faraón en Egipto para que obedeciera, le dio un mandamiento que deja ir a mi pueblo. Pero dice la Escritura que Faraón no quiso. ¿Quién es tu Dios? Yo no reconozco tu Dios, el Dios de los hebreos. Y entonces vinieron las plagas. Usted sabe que primero Moisés manifestó el poder de Dios cuando su vara se convirtió en culebra y se comió las otras víboras, culebras de los sacerdotes. Y eso no le impresionó a Faraón, ¿no? ¿Por qué? Porque mire, los demonios, todas esas personas que hacen eso, hay un poder en ellos. No ignores, hay un poder, pero hay más poder en el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Ahora, no estoy diciendo que tema a los brujos y todo, no, pero tampoco se meta con ellos. No esté jugando ahí leyendo las cartas o todo eso, no. Ahora, dice que después vino la plaga donde el río, las aguas del río se convirtieron en sangre. Y esto tampoco impresionó a Faraón. Y cada vez su corazón se iba endureciendo. Como, mira, mis sacerdotes pueden hacer lo mismo. Pero vino otra plaga, la plaga de las ranas. Se infestó todo Egipto.
y la casa de Faraón. Y entonces Faraón le manda a llamar a Moisés. Hey, ven para acá. Dice, ¿sabes qué? Ora a tu Dios para que quite las ranas, estas ranas de aquí del palacio. Y Moisés le pregunta, mire, ¿qué es lo que dijo? Y dijo Moisés a Faraón, dígnate, indícame cuándo debo orar por ti, por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y solamente queden en el río. Y él dijo, mañana. ¿Qué? Algo así, ¿qué? ¿Prefieres estarte revolcando en el pecado? ¿Prefieres estar viendo ahí tu pornografía todavía después de que ya estás viendo las consecuencias en tu casa? ¿Prefieres seguir tomándote esa cerveza cuando ya el doctor te dijo que no deberías de tomar? ¿Prefieres todavía? ¿Cuándo quieres arrepentirte y ponerte cuentas con Dios? Mañana. O sea, vengan ramitas todavía. Mañana van a orar para que se las lleven. ¿Sí entiende el sarcasmo que estoy poniendo? Preferiría todavía él vivir las consecuencias del pecado todavía otro día. Moisés pudo haber orado en ese momento, ¿no? Pero él dijo, no, yo estoy aquí con mis ramitas. René y Laura. Todas esas ramitas ahí estaban. Y dice, mañana. Y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay Dios como Jehová nuestro Dios. Y al final oró y se fueron las ramitas. Eso fue. Pero mire hasta dónde puede llegar la persona en decidir mal. Es como, ¿cuándo quieres que ore? Pues mañana. Es como, ¿y si no? Porque más adelante vinieron otras plagas, y él decía endureciéndose en su corazón, no quiero. Deja ir no quiero. Él decidió. Ya después vino la muerte de su primogénito. Mira, es que hay algunos que piensan que Dios está negociando con algunos, y no es cierto. ¿Quién te ha dicho eso? Cuando yo te predico el evangelio, no es para que hagas a Dios chiquito, no. Dios es Dios, hermanos. Y un día estaremos delante de Dios. El pastor, todos estaremos delante de Dios. Y esto no es un juego, hermanos. No juegue con su eternidad, no juegue con la salvación. Pongo delante de ti la vida y la muerte, pongo de ti el evangelio. ¿Qué quieres? ¿Tus ranas todavía? Entonces, en ese momento, imagínese, Faraón, ya la última, ya no fue una advertencia, fue sentencia. Todos los primogénitos de Egipto murieron, y igual de las bestias. Solamente los que tenían la sangre del cordero de la Pascua se salvaron. Y sin duda, conociendo al ser humano, hubo tal vez algunos israelitas que no lo hicieron. Como en la iglesia, hermanos. No todos obedecen, viendo el poder de Dios. Eso me lleva a evaluar, a calcular de que tal vez hubo algunos que después de haber visto las plagas, no creyeron en Dios. Porque cada quien decide, hermanos. ¿Me explico? El hecho de que sean, por ejemplo, judíos no significa que hayan amado a Dios. Porque a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron cuando vino Jesús. ¿Me estoy explicando? Cada quien decide. En los tiempos de Jesús vino un joven, dice el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo 16 en adelante. Dice, maestro bueno, dice que llegó y se postró una sola rodilla. O sea, no como diciendo hasta aquí, hasta la mitad nada más. Pero le dice, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el Señor Jesucristo le responde, ¿por qué me llamas bueno? Porque solamente hay uno bueno que está en los cielos. ¿Sabe qué significa esa frase? Es como diciendo, ¿acaso me conoces? Porque Él era Dios. ¿Acaso me conoces? O sea, tenemos una relación. Y dice, es como decir, maestro, por eso le pregunta, ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué no le dijo? Porque tú eres el Hijo de Dios. Él no conocía a la deidad en Jesús. Le preguntó porque era un maestro.
pero no lo aceptaba como el Hijo de Dios. Entonces en ese momento, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Pues, cumple la ley. ¿Cuál ley? Amarás a Dios sobre todas las cosas, no te harás imagen y semejanza, ama a tus padres, respétalos, hónralos, cumple la ley. Dijo, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Y dice, y Jesús le amó. Pero una cosa, y dice, ¿y qué haré para heredar la vida eterna? Él sabía que le faltaba algo. ¿Quién se lo dictaba? Su conciencia. Por eso dice la Escritura que el Espíritu Santo da testimonio en nuestro espíritu si somos salvos o no. Ese joven sabía que le faltaba algo. Tal vez aquí hay alguno que diga, me falta ser salvo. ¿Me explico, hermanos? Porque no tiene el testimonio del Espíritu Santo que dice, eres hijo de Dios. Y le estoy diciendo que yo sé a dónde voy y no estoy presumiendo. Si me glorío en el Señor. Porque yo no hice nada, yo simplemente hice creer. Lo único que aporté para mi salvación fue mi pecado. Pero en ese momento dice que le dijo, una cosa te falta. Ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y sígueme. Y el joven se fue entristecido. ¿Por qué? Porque no quiso. Él decidió. ¿Me estoy explicando, no? Cada quien decide. Tenía al Salvador, al Mesías esperado, ahí enfrente de él. Pero él no quiso. Como diciendo, vende todo. Y si no, dirán los de Inglaterra, y si no, México. Pues no, fíjate. Y fue un no. Y la pregunta era, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué significa? Que como no obedeció a Jesús, no heredó la vida eterna. Sencillo, hermano. 2 más 2 siguen siendo 4 todavía. El hermano del hijo pródigo, usted conoce la hemos explicado aquí. La historia del hijo pródigo, dice la Escritura, que de un hombre que tenía 2 hijos, y uno de ellos, el más chico, le dijo, padre, dame la parte que me corresponde, tú para mí estás muerto, dame mi lana. Dice que tomándolo todo, el padre lo repartió a ambos hijos, y dice que el más chico, hubo un tiempo que lo juntó todo y lo vendió y se fue a vivir perdidamente. Y después, estando allá, viendo perdido, se le escaseó todo y entonces tuvo que llegar a trabajar. Y nadie le daba trabajo hasta que lo mandaron los cerdos ahí. Y hubo un momento que recapacitó, un antes y un después. Cuando nos presentan y aquí él ya conocía a su padre. Y entiéndase que toda esta parábola habla de la figura del Padre Celestial. Y nosotros los gentiles somos ese hijo pródigo. Y el hermano mayor habla de los fariseos. Si no, lean las 3 parábolas, que es lo que está hablando. Ahora, en ese momento dice que vino conciencia, su conciencia le dictó, pero también el conocimiento que tenía de su padre. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí que perezco de hambre. Volveré. Pero antes de eso dice, he pecado contra el cielo y contra la casa de mi padre. He pecado contra Dios y también contra mi padre. Reconoció. Y dice, volveré. Y yendo camino, el padre lo vio y fue movido a misericordia y lo recibió, lo abrazó, le mandó a sus criados que le pusieran un calzado, un vestido nuevo, un anillo en su mano. Y hagamos fiesta porque mi hijo muerto era y ha revivido. Matemos al becerro gordo. Y ahí entró la tamborada y el mariachi por allá por otra puerta. Y todos era una fiesta. Entonces el hijo mayor que andaba allá en el campo trabajando, ¿qué es eso que se oye? Es una fiesta. Sale otro siervo. Dice, porque tu padre, tu hermano ha regresado y tu padre, contento de haberlo recibido sano y salvo, ha hecho matar el becerro gordo. Y dice que se enojó como Caín. Se enojó, hijo. Dice que el padre salió a rogarle. Fíjese, no le mandó, porque cada quien decide. Dios no te manda. Entiéndase que tú decidas. Él tenía que haberse gozado junto con su padre porque había regresado su hermano. Ya no le iba a robar nada porque ya todo era de él. Porque ya le había repartido su parte y su parte le correspondía a la que había heredado y la parte del padre por ser hijo mayor. Pero entonces empezó a quejarse. Nunca me has dado un cabrito para disfrutarlo con mis amigos. Dijo, pero todo lo que tengo es tuyo. Ya te lo repartí. Si no te lo has comido es porque, por tonto, ya era tuyo.
y se enojó y no quiso entrar. Él decidió. ¿Cómo termina la parábola? Pues ahí los otros salen en la fiesta y el otro había amargado fuera. Y ahí termina la parábola. No entró. ¿Dónde quiere estar usted? ¿En la fiesta o allá afuera? Amargado. ¿Por qué? Porque cada quien decide, hermanos. Y yo predico. Yo le enseño con la Biblia. Y cada quien decide. Esta otra historia, hablando del Evangelio de Lucas, nos habla de una historia que narra el Señor Jesucristo de el rico y Lázaro. Habla de un hombre que era muy acaudalado, muy rico, que se vestía de púrpura y que hacía banquetes todos los días. Ahora, hay una gran diferencia de hacer una fiesta, la fiesta de 15 años, que se va a casar la hija, que sabe que no, hacía banquetes todos los días. Era un magnate, era muy rico. Dice que hacía todos los días, significa que estaba violando la ley, porque la ley decía 6 días trabajarás y 1 descansarás. Pero él estaba trabajando todos los días. Pero dice que a las puertas de su palacio estaba un hombre que mendigaba que cayeran migajas de la mesa del rico y nadie le daba. Y dice, y más adelante murió el rico y también Lázaro y fue llevado al seno de Abraham. Ahora déjenme le enseño. ¿Por qué no da el nombre del rico? ¿Y por qué a Lázaro sí lo menciona hasta por nombre? Porque el Evangelio de Juan dice, Señor Jesucristo, yo conozco a mis ovejas y las llamo por mi nombre, por su nombre. Yo sé que Él conoce mi nombre. Amén. Pues yo soy oveja de Él. Él es mi buen pastor. Hablando de Jesús. Es por eso es una interpretación, hermanos. ¿Sí? Ahora, el rico dice que, y estando en el Hades, dice que el Hades fue enterrado. El rico fue enterrado y fue llevado al Hades. Pero Lázaro dice, y vinieron los ángeles y lo llevaron al seno de Abraham, que era el mismo lugar en el Hades. Pero hay una gran diferencia, hermanos. Donde estaba uno siendo atormentado y el otro estaba siendo consolado. Porque dice que ahí en el Hades abrió los ojos el rico, entiéndase, el alma. Porque el alma es eterna, hermanos. El cuerpo ya se estaba pudriendo, ya se estaba deshaciendo ahí, o ya estaba ya polvo, qué sé yo. Pero el hecho es de que el alma es eterna, hermanos. Tu alma es eterna. No eres tú quien me ve, es tu alma quien me está usando tus ojos naturales para verme. Tu oído natural lo está usando tu alma para escuchar espiritualmente también. ¿Me está explicando, hermanos? Cuando te golpeas y dices, me duele hasta el alma, es eso. Ahora, mire, cuando dice que estando ahí vio a Lázaro en el seno de Abraham. En el seno significa cercas de Abraham. Ahí entonces cuando le dice, Padre Abraham, significa que era judío o israelita. Padre Abraham, envía a Lázaro para que remoje la punta de sus dedos y refresque mi lengua porque estoy siendo atormentado en esta llama. Ah, ¿sientes, verdad? Todos los que, no lo digo como burla, perdón por eso, pero es que ¿qué más? ¿Cómo se los digo? Todos los que están ahí están en tormento, hermanos. ¿Ustedes creen que están ahí una piña colada? No, estás en una llama. Están siendo tormentados en una llama, pero también tormentados por sus recuerdos. Las oportunidades que tuvieron de entregarse al Señor y no quisieron, porque decidieron mal, decidieron el mal, decidieron la muerte y no la vida o el bien. Y el bien, perdón. En este caso dice, hijito mío, acuérdate, y hay memoria. Acuérdate que en tu vida tuviste tus bienes y Lázaro sus males. Tú estás siendo atormentado y él está siendo consolado. Luego de chiquito, ¿qué es lo que estaba siendo consolado? Ahora, déjeme le digo esto. ¿El rico estaba ahí por ser rico? No. Nada tiene que ver. Le digo que Abraham era muy rico. Job era muy rico. Y el pobre Lázaro estaba ahí porque era pobre. No. Mire, le aseguro, siendo estadísticamente,
vamos a decir que seamos 10 millones de habitantes. ¿Cuántos ricos hay de esos 10 millones? ¿Cuántos? ¿Qué le gusta? ¿100? ¿1000? Vamos siendo generosos, vamos a ser 100,000 de 10 millones de habitantes en el globo terráqueo. Significa que hay mucho más pobres que ricos, ¿cierto? Entonces, y como la salvación no depende de la riqueza, toda la gente que ahí va a haber más pobres ahí en el infierno. Y no por ser pobres, porque son la gente que puede ser pobre pero busca a Dios. Pero hay más pobres pero orgullosos. No tengo nada, pero no quiero nada, porque tú decides. Pongo delante de ti, pobrecito, perdón por eso, o que estén mendigando, pongo delante de ti la vida y la muerte, escoge tú. Y deciden eso. Mire, con mucho respeto le digo esto. Hay muchos que están mendigando en las calles porque decidieron esa vida. No porque no tuvieron la oportunidad de salir adelante. Porque mire, ¿cómo es posible de que nosotros que seamos hispanos, que tal vez sin documentos, sin inglés, y somos prosperados, cuando ellos que tienen el inglés, tienen sus papeles y están ahí? Ahora, no generalizo, porque tal vez algo pasó en su vida. ¿Qué sé yo? Pérdida de sus hijos, qué sé yo, algo que no superaron. Pero están ahí porque decidieron. ¿Me explico, hermanos? Así también los que están en el Hades, ahí en el infierno, siendo atormentados porque decidieron esa vida. Porque Dios había capacitado al ser humano con la conciencia. Ahora que tenemos el Evangelio, tenemos al Espíritu Santo que nos redarguye, que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y cada quien decide. Ahora, en ese momento dice que él sabía lo que tenía que hacer, pero no lo hizo. Mire, la gente no se va a ir al infierno. Tal vez él como era rico, tal vez ofrendaba a la Cruz Roja, daba a cierta iglesia tal vez, o construía una escuela, qué sé yo, porque era muy rico. Pero hermanos, el juicio no es por el bien que hagamos. El estándar de Dios, el juicio de Dios no va a ser como una balanza, que tus obras malas que están así, y que las obras buenas van a compensar por las cosas malas. Nel, dice Dios. No, vamos a ser juzgados por lo malo que hemos sido, no por las obras buenas que hayamos hecho. Porque Jesús fue juzgado por la maldad del hombre, no por las obras buenas que haya hecho el ser humano. Que delante de Dios son obras son trapos de inmundicia. ¿Me estoy comunicando, hermanos? Entonces, en ese momento cuando estaba, el hombre va a ser juzgado no por las obras buenas. No es que yo iba a predicar, no, pero terminaste en adulterio tal vez, o terminaste mal. Porque no es cómo comenzamos, hermanos, sino cómo terminamos. Hay gente que cree que sus obras buenas van a pesar más que las malas. No va a ser así. No. Sin embargo, las personas van al infierno no solo por las cosas malas que hicieron, sino por las cosas buenas que no hicieron. Porque él, teniendo todos los días a ese hombre llamado Lázaro que mendigaba, él no lo ayudó. Pues nadie le daba. Y no porque el rico no tuviera recursos, porque todos los días deben de comer ese hombre. Llama al doctor, dile que le cure esa lepra. Pero no quiso. ¿Me explico, hermanos? No es solamente dejar de hacer cosas malas, hermanos, sino hacer las cosas buenas. Porque hay gente que hace cosas buenas, pero no deja de hacer las cosas malas. ¿Ve la diferencia? O hay gente que, vamos a decir, deja de hacer cosas malas, pero tampoco hace cosas buenas. Hay gente que deja de tomar, deja de fumar, sí, pero porque te dijo el doctor, o porque tu esposa, qué sé yo, pero que te dice que no, y dejas eso. Pero eso no significa que ya saldaste la cuenta delante de Dios, o que ya tienes tu eternidad asegurada en el Señor, ¿no? ¿Me estoy comunicando, hermanos? Ve la importancia de entender ese y si no. En Mateo capítulo 23, el Señor Jesús, después de su entrada triunfal a Jerusalén, antes de la última cena, dice que estaba ahí en el templo, dice la Escritura, dice
Y Jesús, conmovido, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Ve cómo Dios sigue respetando el libre albedrío de cada quien. Tú decides. No quisiste, cada quien decide. En el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 40, dice que había 2 hombres condenados junto al Señor Jesús. Y uno de ellos, el que está a la derecha, empezó a burlarse, injuriando, decía: si eres hijo de Dios, desciende de la cruz y sálvate, y sálvanos a nosotros también. Y el que estaba a la izquierda le dijo: aún estando en la misma condición, en la misma condenación, ¿no te arrepientes? A la verdad, Él está aquí, pero no porque ha cometido un delito. Él es justo. Y voltea y ve al Señor Jesús y dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La Escritura dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, también menciona que si te arrepintieras, que si confesares con tu boca que Dios le levantó de entre los muertos y lo creyeres en tu corazón. 2 cosas: confesarlo con tu boca y creerlo en el corazón. Ahí el que estaba condenado a la izquierda estaba diciendo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le está diciendo? Tú vas a resucitar por el poder de tu Padre. Cuando vengas en tu reino. ¿Qué lo está haciendo? Rey. ¿Me explico? Y no solamente lo está haciendo rey, lo está haciendo Señor, pero lo está haciendo su Salvador. Y le está pidiendo que misericordia. Y el Señor Jesús, mire la salvación. Si cronometrizamos esa conversación, no se lleva ni un minuto. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El Señor lo miró su corazón. Es sincero: hoy mismo estarás conmigo. ¿Qué es eso? Es eso nada más. Creer. Él creyó, se arrepintió, se puso a cuentas con Jesús, con el Padre. A la verdad está confesando su delito, su pecado. A la verdad estamos aquí porque hemos robado, le dice a su compañero. Pero está viendo a Jesús y es un hombre justo. Sencillo, hermano, la salvación. Paso número 1, paso número 2, hasta el 5º año vas a ser salvo. No, en ese momento fue salvo. Hoy mismo estarás conmigo. Creyó. Si él hubiera tenido la oportunidad, bájenme de aquí y ahora sí voy a ir a predicarle, ya no podía hacer eso. Él no podía bautizarse. Ni siquiera ir a ir predicando. No, simplemente creyó y su salvación fue garantizada por el mismo Señor Jesús. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Dele un aplauso al Señor. El Señor se lo agradece. El Señor es bueno. ¿Le digo otra? Pues ya estoy aquí. Pero, mire, dice el libro de los Hechos que ya el apóstol Pablo ya andaba predicando. Y ya casi al culminar su ministerio, dice la Escritura que, había sido apresado porque los que le tenían envidia. Y lo llevaron ahí a un tal Festo. Pero ahí este hombre invita al rey Agripa para enjuiciar a Pablo. Dice: ¿sabes qué? Me trajeron a este condenado, pero no sé qué hacer con él. Ayúdame a litigar y ahí a darle sentencia. Entonces mandan a llamar a Pablo. Y Pablo empieza a dar que su testimonio. Yo iba camino a Damasco. Y entonces una luz así, y escuché una voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Empieza a dar su testimonio. Mire, el testimonio era cómo era mi vida antes. Porque él decía: porque yo perseguía a la iglesia, perseguía a los del camino. Y ahí, como yo perseguía a los cristianos. Y hubo un momento que hubo un antes y un después en mi vida. Así como en Pablo. Dice que se le apareció el Señor y dijo: ¿quién eres, Señor? Soy Jesús, a quien tú persigues, hermano. Perdón. Y en
ese momento dice Pablo, ¿qué quieres que haga? Como pensando de que la salvación es por obras, simplemente entra a Damasco y ahí se te indicará. Y hasta que vino Ananías, impuso las manos y le está dando testimonio Pablo al rey Agripa y a los que estaban ahí escuchando. Y entonces Festo le dice, ya tantas palabras te volvieron loco, Pablo. Tanto conocimiento, tanto estudiar las escrituras, pastor, te volvieron loco. Dice, más él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabra de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, porque también era judío. Dice, delante de quien también hablo, con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Todos sabían de la muerte de Jesús. Los contemporáneos de Pablo sabían que habían crucificado a un hombre y que decían, había un grupo de personas que se llamaban cristianos porque seguían un tal Cristo y que no estaba muerto y que había resucitado y que había ascendido al Padre. Eso lo sabían, aunque de oídas nada más. Y Pablo le está dando testimonio. Yo iba camino nada más, se me apareció el Señor y ahora mire cómo era mi vida antes. Tuve un encuentro con el Señor y ahora predico a Cristo. Ese es el verdadero testimonio. Le digo que usted no quiere conocer al Armando de antes, ni le interesa. Pero conozca a Cristo en mí. No soy perfecto, soy un ser humano. Pero si yo puedo ayudarle en algo, vea a Cristo en mí. Porque si yo hago algo bueno, no soy yo, sino Cristo que lo hace en mí. Si yo le hablo algo, yo le estoy hablando de la palabra de Dios. Esto yo no lo sabía. Yo no quería ni ser cristiano. Imagínense. Entonces en ese momento Pablo le dice, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas, a lo que estaba en la ley, todo el Antiguo Testamento? Y le dice, yo sé que crees. Imagínense, está mirando a los ojos al rey. El rey yo creo como que se quiere bajar, como que empieza, ya me evidenciaste, diría. Pero en ese momento le dice, yo sé que crees. Algo vio Pablo, una revelación que dijo, yo sé que crees. Y dice, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Mire, por años yo estuve predicando en las prisiones. Y igualito, hermanos, igualito, ahí como va. Y de hecho ahí era más duro, más porque había algunos que ya no iban a salir y que tenían la última oportunidad tal vez de convertirse al Señor. Había algunos que ya no los iba a volver a ver. Pero arrepiéntete. Ya todo lo que viviste, ya pídele perdón a Dios. Y mire, se llenaba, hermanos. Se convertían al Señor. Y había algunos que por poquito, pastor, y me persuades a ser cristiano. Una vez unos se empezaron a burlar ahí, y de repente esa persona sintió una convicción que después se acerca conmigo. Ay, es que todo lo que dijiste ahí es cierto. Dije, ya no te ríes como te estabas riendo allá, ¿verdad? Y dijo, no, pues no. Dije, déjate explico. Ya le empecé con amor, le dije, mira, es que así, y se convirtió al Señor. Pero mire, le dice, la respuesta es como, mira, yo sé que crees, Agripa. Ahora sí que pongo delante de ti la vida y la muerte, escoge tú, Agripa. Y él decidió. Él, al contrario, con indiferencia, tal vez con burla, porque no vemos todo el contexto, dice, por poco me persuades a ser cristiano. Miren la respuesta de Pablo. Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que me oyen fuesen hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Estaba encadenado. Yo quiero que todos sean cristianos, hasta con las cadenas. Yo quiero que todos sean cristianos, que sean como yo, pero sin estas cadenas. Pablo le dijo a los corintios, imítenme a mí como yo imito al Señor. ¿Por qué? Porque ellos no conocieron al Señor, pero Pablo sí. Y no en el ministerio, sino porque se le apareció. Él dijo, ¿no he visto yo al Señor? Amén, hermanos. El pilón.
En Apocalipsis capítulo 9, versículo 20 al 21, aquí ya estamos hablando del tiempo de la tribulación. Ya la iglesia va a estar allá, según el entendimiento que tenemos de las Escrituras, y viene la tribulación. Y en la tribulación, pues se quiebran los sellos y vienen las plagas, vienen los terremotos, vienen enfermedades, viene esto, viene aquello, y la gente está muriendo. Está quedando solamente una tercera parte de la humanidad. La gente que experimente la gran tribulación con tantas muertes a su alrededor dice, ahí está capítulo 9, versículo 20 y 21, dice, y los hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce y de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. ¿Por qué? Porque simplemente no quisieron. Miren, es lo que tienen las ojos hasta acá. En cualquier área, en el adulterio, por andar tomando, todo lo que sea, tienen las ojos hasta acá y aún así no se arrepienten. No me arrepiento. Y hasta están enojados. ¿Me estoy explicando, hermanos? Hubo hombres de Dios que decidieron abandonar a Jesús. Ya convertidos, mire. El libre albedrío no se anula cuando creemos. Ya me convertí al Señor, sí. Pero eso no anula el libre albedrío que seguimos teniendo. Había un hombre que apoyaba a Pablo que se llamaba Demas. Y Pablo dice, Demas me ha abandonado. Y ha abandonado al Señor, apostatando. ¿Por qué? Porque cada quien decide. ¿Dios te quita la salvación? No, tú decides. Porque Dios nos está ordenando, guarda, retén, el que permanece, el que guarde. Cada quien decide, hermanos. ¿Ya soy salvo? Sí. El que es salvo es para siempre, no, hay condiciones. El que permanezca hasta el fin, será salvo. ¿Por qué? Porque hay algunos que apostatan. Si no tiene sentido las advertencias que nos dice todo el Evangelio. En Apocalipsis dice, si no guardes, yo borraré tu nombre del libro de la vida. Pero también hubo hombres de Dios que decidieron obedecer y seguir a Dios como los héroes de la fe. En el libro de Hebreos, capítulo 11, nos habla, por la fe Abel, por la fe Noé, por la fe Enoc, por la fe Abraham, por la fe Sara, por la fe Jacob, por la fe Moisés, por la fe los padres de Moisés, y Sansón, y qué más, y empieza a hablar. ¿Por qué? Porque es a través de que decidieron. Ellos también en sus conciencias y en ese llamado que Dios les dio para servirle, ellos decidieron. Yo decidí. ¿Usted decidió estar aquí o lo trajeron a fuerza? Contéstenme, hermanos, y voy a pensar que los trajeron a fuerza. No, usted decidió. Ya está aquí. Pues ahora ya está aquí. Ahora sí que decida bien. Pero también hubo hombres de Dios que decidieron obedecer y seguir a Dios, como los héroes de la fe, como Mateo, que teniendo la mesa llena era un publicano de monedas y todo, y el Señor le dijo, sigue dejando todo. Él decidió, no lo forzaba. Dice que estaba de un hombre que era chaparrito que se llamaba Zaqueo, y cuando Jesús andaba predicando en esa región, y él se subió a un sicomoro, porque dice que era chaparrito, para oír y ver a Jesús. Y Jesús lo voltea, Zaqueo, desciende, porque es menester que yo pase a tu casa. Él decidió abrir las puertas, no solamente de su casa, sino de su corazón, porque nadie lo forzó para decir, la mitad de mis bienes lo doy a los pobres, y si he defraudado a alguien, te irá muy rico, se lo regreso cuatruplicado. Y el Señor Jesucristo le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Nadie lo forzó, Él decidió. Cuando fue llamado Pedro junto con su hermano, dice, y dejando las redes,
le siguió. Hay unos que tienen que dejar las redes, el Facebook y todo eso. No, y dice, y dejando todo eso, las redes, siguieron al Señor. Ellos decidieron. Cada quien decide, hermanos. Yo les presento el Evangelio y tomo las palabras de Moisés, del Señor a través de Moisés. Pongo delante de ti la vida y la muerte y te aconsejo que tomes la vida, el bien. Amén, hermanos. Póngase sobre sus pies. Dios sigue poniendo delante de nosotros la vida y la muerte, el bien y el mal, para que escojamos. Pero no olvides de que independientemente de la decisión que tomemos, Él es Dios y seguirá siendo Dios. Él es y seguirá siendo Dios. Él no dejará de ser Dios porque no creamos o lo neguemos. Así como Jesús vino y no nos preguntó si venía o no, Él regresará, creamos o no. Aunque tú tú no quieras o digas en tu corazón, no quiero. Y si no quiero, ¿qué? Pues aunque no quieras, el Señor va a regresar por su iglesia. Amén, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios. Con esto despedimos a nuestros hermanos. Dios les guarde y Dios les bendiga. Bendiciones.